Ok, creo que la mayoría ya ingresaron, ¿no? Hay un compañero que está con problema para ingresar. Muy bien. Ah, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien ustedes? ¿Cómo está? Ok. El amigo, no sé qué se llama, Marley, ¿no? Está con un problema para ingresar. A veces es necesario, puede ingresar por el teléfono, no hay problema igual. ¿Ya? Descarguen lo que es el Meet. Ya, pero vamos a dar inicio. Puxa. Ya me deu um momento, voy a verificar que algo está mal acá. Ok, ya vamos a dar inicio. Ya. Es bien tranquilo la clase. Vamos a ver los principales conceptos en relación a lo que es histología. ¿Ya? Vamos a ver una parte de la historia y también la clasificación, ¿no? Alguna clasificación en relación a lo que es los tejidos. ¿Okay? Una parte histórica y luego después vamos a hablar de técnicas histológicas, microscopio y microscopía. Bien, por definición, la histología, ¿no? Del griego, histo, ¿ya? Del griego, quiere decir tejido, ¿no? Y luego quiere decir estudio. Entonces la histología sería el estudio de los tejidos, ¿ya?
Existen básicamente dos tipos de histología. Una que va a estudiar lo que son los animales y otra que va a estudiar lo que son las plantas. A nosotros nos interesa solamente la parte que estudia los animales. ¿Ya? Y todo lo que es el concepto de parte histológica, todo lo que se eleva por relación a histología, se da por el avance, ¿ya? Lo que es el avance de las tecnologías. Entonces, mediante el avance de la tecnología, es que es posible, ¿ya? Es posible y fue posible el estudio de estructuras microscópicas. O sea, estructuras que al ojo nosotros no podemos ver. Entonces, es por medio del avance de la tecnología que nosotros logramos, conseguimos estudiar las partes más pequeñas del cuerpo. ¿No ven? Y con el estudio de las partes más pequeñas del cuerpo, nosotros encontramos una estructura que tiene un nombre de célula. Por definición, ¿ya? Célula tiene varias definiciones, pero un resumen de todas esas definiciones es que célula es la unidad, ¿ya? Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Ok? Entonces, célula tiene por definición ser la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Miren, olhem, tiene dos nombres clave, dos nombres chaves, dos palabras clave, duas palavras chaves. Una que es estructura y otra que es función. Entonces, cuando nosotros hablamos de célula, yo tengo una célula, a ver, la célula tiene su estructura, tiene un núcleo, tiene un nucleolo, tiene un complexo de Golgi, tiene ribosomas, tiene lisosomas, tiene la membrana plasmática, tiene el citosol, ¿no ve? O sea, tiene estructura, ¿ok? Y cada una de esas estructuras, claro, nosotros le llamamos de organelas. Cada una de esas organelas también tiene su función. ¿No ve? Por ejemplo, las mitocondrias tienen la función de respiración celular. Entonces yo tengo, por ejemplo, una estructura que se llama mitocondria. Y esta mitocondria tiene una función específica, ¿no ve? Que es, por ejemplo, la respiración celular. Entonces, por eso es que es considerado que la célula es una unidad estrutural, ¿ya? Y funcional. ¿Ok? Entonces, célula es una unidad estrutural y funcional de todo ser vivo. Si ustedes buscan otros libros, o sea, mismo el libro de Rocks, ustedes van a ver que los conceptos, hay conceptos grandes, gigantes, pequeños, pero todos los conceptos tienen la palabra estrutural y funcional.
todos. ¿Ya? O sea, puede estar escrito de una otra manera, pero en resumen es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. ¿Ok? Ya, vamos a otros conceptos. Ya sabemos que es célula, ¿no? Entonces tenemos la célula. Ya, célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Cuando yo tengo una agrupación de células, ya eso, cada bolinha es, cada estructura acá que ustedes están mirando es una célula. Cuando yo tengo una agrupación de células, yo tengo la conformación de que nosotros llamamos de tejido. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el tejido? Tejido es un conjunto de células. ¿Ok? Es un conjunto de células. Cuando yo tengo un conjunto de células, yo estoy formando lo que es el tejido. Después, los tejidos cuando se agrupan, va a formar lo que son los órganos, ¿ya? Y también forma todos los órganos del cuerpo. ¿Ven? Por ejemplo, el corazón. El corazón es una agrupación de tejidos. Entonces, hay varios tipos de tejidos. Nosotros vamos a estudiar. Hay 4 tipos principales de tejidos. Órganos, hay un montón de órganos. Pero los 4, la combinación de los 4 tipos de tejidos forman los órganos. Entonces, órgano es un conjunto de tejido. Facilito, ¿no? Entonces, órgano es un conjunto de tejido. Los órganos, cuando se agrupa órganos en una determinada función en común, tienen una función en común, forman lo que son los aparatos. Y también va a formar los sistemas. ¿Ok? Forman los aparatos y sistemas. Como tarea, busquen cuál es la diferencia entre aparatos y sistemas. ¿Ya? Pero tanto aparato quanto sistema tiene, ¿ya? Tiene un conjunto de órganos. Entonces tenemos célula. Célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Tejido es un conjunto de célula. Órgano es un conjunto de tejido. Aparato y sistema es un conjunto de órgano. Y todo eso, ¿no? Un conjunto de aparatos y sistemas forma lo que es el ser vivo. ¿Ok? Entonces tenemos célula, unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Tejido, un conjunto de células. Órgano, un conjunto de tejido. Aparatos y sistema, un conjunto de órganos. Y todo eso forma lo que es el ser vivo. Facilito eso. Eso ustedes sí o sí tienen que aprender. Entonces yo tengo acá la célula, tengo tejido, tengo órgano, tengo sistema e aparato, bem? Aparelho, e temos ele ser. Então, o ser vivo é formado de
Sistemas y aparatos. Los sistemas y aparatos son formados de órganos. Los órganos son formados por tejido. Y el tejido es formado por células. Las células forman los tejidos. Los tejidos conforman los órganos. Los órganos forman el sistema y aparato. Y sistemas y aparatos forman el ser vivo. Facilita. Muy fácil. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna dúvida? Ya, escriban por el chat o hablen por el micrófono, no hay problema. Ya, no hay pregunta, ¿no? No hay pregunta. Facilito eso. Muy bien. Si nosotros estamos hablando de célula, recuerda que las células existen dos tipos básicos de células. Existen las células que son procarionte y existen las células eucarionte. Ya, como pesquisa, busquem quais são as estruturas que têm células eucarionte e que têm células procarionte. Los tejidos. Existem 4 tipos básicos de tejido. 4 tipos que vai conformar todo o ser vivo. ¿Ya? Existe o tejido epitelial. ¿Ya? Existe o tejido conectivo. Conectivo ou conjuntivo é o mesmo. Existe o tejido muscular e existe o tejido nervioso. Então, são esses 4 tipos de tejidos, ¿ya? São esses 4 tipos de tejido que vai conformar o ser vivo. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular e tejido nervioso. Los tejidos são formados por células. Ah, claro, existen células eucarionte e procarionte. En ese caso van a tener células solamente eucarionte. Ya, busquen por qué. ¿Por qué? Tienen que saber el por qué. Perfecto. Entonces tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Ya? Ahí tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. El primer tejido que nosotros vamos a estudiar es el tejido epitelial. ¿Ya? Entonces, dentro de tejido, que es tecido, tenemos el tejido epitelial. ¿Ya? Existe el tejido epitelial de revestimiento y existe el tejido epitelial glandular. O sea, que forman las glándulas. Existe el tejido epitelial de revestimiento interno y existe el tejido epitelial de revestimiento externo. ¿Ya? Dentro del glandular existen varias clasificaciones. Son 8 clasificaciones, de acuerdo a su anatomía, de acuerdo a su función, de acuerdo a su contenido, de acuerdo. Un montón de clasificación. ¿Ya? Son 8 clasificaciones. Cuando estamos estudiando ahí esta parte, claro, vamos a hablar en definitivo. Pero, de acuerdo a su anatomía, de acuerdo a su contenido, de acuerdo a su producto, de acuerdo a la forma de excreción, sea endócrino, aerócrino, exócrino, apócrino. ¿Ya? Muy bien. Pero el primer tejido que nosotros vamos a estudiar la siguiente semana será el tejido epitelial de revestimiento. Tenemos el tejido de revestimiento interno y externo. Tenemos el tejido epitelial. ¿Ya? Otro. Tenemos el tejido conectivo.
¿ya? Entonces tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, ¿ya? Propiamente dicho, o dito, lo mismo. Y tenemos el tejido conectivo especializado. ¿Ok? Entonces tenemos el tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. ¿Ya? Dentro acá tenemos laxo, regular, irregular, modelado, não modelado. E temos ele especializado. Ou seja, que tem uma especialidade, que tem uma função em comum. E quais seriam os tejidos conectivos especializados? Conectivo especializado. Temos, por exemplo, o tejido conectivo especializado como as cartilagens. Então, tejido cartilaginoso. Entonces tenemos el tejido conectivo cartilaginoso. Tenemos el tejido conectivo óseo. ¿Ya? Tenemos el tejido conectivo adiposo. ¿Ya? Que es lo mismo que gordura. Tenemos el tejido conectivo sanguíneo. Que estudia la sangre y sus componentes. Sanguíneo y también lo mismo que es hematopoético. ¿Ok? Entonces tenemos 4 tipos de tejido conectivo especializado. Cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. Después tenemos el tejido conectivo muscular. ¿Ya? Entonces tenemos tejido conectivo muscular. ¿Ya? Dentro del muscular tenemos lo que es el tejido muscular esquelético. ¿Ya? Y tenemos el liso. Aparte de eso, podemos también clasificar en voluntarios, o sea, músculos voluntarios y músculos involuntarios. ¿Ok? Y también tenemos una clasificación aparte que es dentro del muscular, que es el cardíaco. ¿Ya? Y también tenemos lo que es el estriado. Temos liso, estriado, esquelético, cardíaco, ou também podemos classificar em voluntários e involuntários. Y por último tenemos el tejido nervioso. Ya, el tejido nervioso no tiene clasificación, no se clasifica en ningún otro. Ya, solamente nosotros vamos a tener ahí neuronas. Ya, vamos a tener las glías. Vamos a tener los axones. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso formado por neuronas, glías, axones. Y las dendritas también, ¿no? Ya, esos nombres, no se preocupen, eso ya es para el final del semestre, nosotros vamos a estudiar, ya, no se preocupen. Vamos a estudiar uno por uno. El primero que nosotros vamos a estudiar es lo que es el tejido epitelial. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Me escriben.
¿No hay preguntas? Ya, vamos a seguir. Si no hay preguntas, seguimos. Ya, ahora vamos a la parte histórica, ¿no? Ya pasamos lo que es célula, lo que es tejido, lo que es órgano, lo que es sistema, cómo está conformado el ser vivo. ¿No ven? Muy bien. La parte histórica. Este señor, que se llama Marcelo Mauchner, es considerado el fundador o el padre de la histología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tuvo la curiosidad. Recuerda que se inventaron un aparato que se llama microscopio, con el avance de la tecnología, con el avance de la óptica, con la curiosidad de uno, ¿no? Se ha inventado lo que es el microscopio. Bien. Entonces, con la utilización del microscopio, este señor estudiaba medicina, la parte anatómica. Él tuvo la gran idea de agarrar un pedazo de una pieza anatómica e empezar a estudiar. ¿Ya? Empezar a estudiar con este microscopio. Y él ha observado que tenía algunas estructuras. ¿No ve? Tiene algunas estructuras. En esta época no se ampliaba mucho, ¿no ve? Pero tenía algunas estructuras. Muy bien. Con esta curiosidad que tuvo, ¿no? Marcelo Mauchner, él empezó a estudiar las partes, ¿no ve? Y empezó a describir. Entonces, por eso es considerado el fundador o el padre de la histología. Después vino otro señor que se llama Antoine. Y él empezó a estudiar lo mismo que estudiaba Marcelo Mauchner. Pero él ha observado que tenía algunas estructuras, ¿no ve? Alrededor de esta estructura, tenía otras estructuras. Pero esas estructuras más pequeñas todavía. Pero esas estructuras provocaban necrosis. Essas estruturas provocavam tumefação. Essas estruturas causavam a destruição do tejido. E ele, em 1632, ou seja, 32 anos depois que Marcelo Mauchner, ha observado essas estruturas. E que estruturas eram essas? ¿No? Ele observou igualmente com o aparato. Ele ha descoberto que tenía unas estructuras, tenía forma como cocos. Entonces él puso el nombre de coco. Otras estructuras tenían forma de un bastón. Bastón. Oh, bastón. A ver. Tiene esta forma. Otras tienen forma espiralada, como una espiral. Entonces, él ha observado esas estructuras y esas estructuras causaban degeneración del tejido. Causaban la destrucción. Entonces, él ha considerado el padre de la microbiología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía unos animalicos ocultos, invisibles al ojo humano. ¿Ya? Otras personas igual han empezado a observar no solamente las fibras musculares, sino que empezó a observar los vasos sanguíneos. ¿Qué tenía dentro de los vasos sanguíneos? Ha descubierto que dentro de los vasos sanguíneos se pudo observar que tenía otras estructuras, como por ejemplo los glóbulos rojos, ¿no? Los eritrocitos. ¿Ya? Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, eritrocitos. Son láminas con eritrocitos. Se observado también otras estructuras de la degradación de los eritrocitos, que se llaman plaquetas, ¿no? Entonces, ha encontrado también otras estructuras.
Ah, otro más curioso. ¿Qué pasó con este curioso? Ah, descubierto espermatozoide. Ya me imagino, ¿no? ¿Cómo ha descubierto que tenía espermatozoide en el semen? Curioso, ¿no? O sea, la curiosidad, la curiosidad del hombre y el proceso de investigación es que es posible llegar donde nosotros llegamos. ¿No ven? Ahora, por ejemplo, con el virus, el coronavirus ahí. Todo se da en base a lo que es microscopio. ¿No ven? Es necesario el avance de la tecnología, el avance de la óptica, el avance de todo, de la computación. ¿No ven? Y así nosotros, con medios de investigación, con la curiosidad, llegamos a varios resultados. ¿No ven? Muy bien. Los cocos, ejemplo de cocos. Tenemos como ejemplo de coco, tenemos los pneumococos. Los pneumococos causan la pneumonía. ¿Ya? Ejemplo de bacilos. Tenemos el bacilo de Koch. Ah, el bacilo de Koch causa lo que es la tuberculosis. Cuando un paciente tiene bacilos, es positivo, decimos que el paciente es bacilífero o bacilo positivo. Bacilo positivo. ¿Ya? También tenemos las espiraladas, ¿no? Que tienen forma de espiral. Y dentro de las espiraladas tenemos la espiroqueta. ¿Ya? Las espiroquetas, antiguamente, antes del descubrimiento de la penicilina, causaban mucha sífilis. ¿No ven? Entonces tenía bastante sífilis. Entonces, esos son algunos recuerdos históricos sobre la parte histológica y microbiológica con el avance de la tecnología que fue posible, ¿no? Descubrir todas esas estructuras. ¿Ya? En 1830, ¿ya? Ha descubierto el núcleo celular. Mira, 1830. Y Marcelo Malcolm en 1600 ha descubierto la célula. ¿Ya? En 65 él ha formulado la teoría de célula, unidades celulares. Pero la comunidad no aceptaba. La iglesia no aceptaba. La comunidad científica no aceptaba. Le tenía a Marcelo como brujo, como bruxo. ¿Ya? Pero por contexto histórico, en 1830, quase 150 años después, se acepta que dentro de una célula, tenemos una célula, ¿no ven? Que dentro de una célula tiene una estructura pequeña, que se llama núcleo. En 1830 acepta que la célula tiene núcleo, pero no acepta la teoría que célula existe. O sea, ¿cómo puede ser que el núcleo existe si la célula no existe? Y solamente 30, o sea, 8 años después, que se introduce el concepto celular. O sea, ha tardado mucho, ¿no? Casi 200 años para que acepte que la célula existe. Y Rudolf Virchow, ese señor, fue responsable por introducir el concepto de que toda célula origina otra célula. O sea, él ha observado que una célula tenía la capacidad de reproducirse y convertirse en otras células iguales. ¿Ve?
Mediante esta teoría es que tenemos la formulación de lo que nosotros conocemos como la división celular, que es la meiose y la mitosis. ¿Ya? Ya pueden adelantar, estudiem lo que es meiose, estudiem lo que es mitose, sus fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Né? Papai e mamãe andou treinando. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Papai e mamãe andou treinando. ¿Ya? Facilito. Estudien las fases de la mitose y de la meiose. Y ese es tema para las siguientes semanas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No hay pregunta, ¿no ven? Ya, seguimos. Vamos a seguir. Muy bien. Ahora nosotros vamos a estudiar los tipos de recolección de muestra. O sea, métodos de estudio en histología. ¿Qué sería la recolección de muestra? La recolección de muestra, existen tres tipos de recolección de muestra, o sea, tres formas de obtener muestra. ¿Qué sería una muestra? Ya. Por ejemplo, yo tengo acá un tumor. Yo necesito de un pedazo para estudiar. Tengo que sacar un pedazo para estudiar. Hay varias formas. Yo tengo, por ejemplo, acá dentro del estómago, necesito un pedazo para estudiar. La mama, hay una tumefacción, un tumor. Tengo que estudiar, ¿cómo hago? ¿No ven? Ha fallecido el paciente, ¿cómo hago para obtener muestra? Bien, existen tres tipos de recolección de muestra. ¿Ya? Existe lo que es la biopsia, existe lo que es la autopsia y existe lo que es la necropsia. Entonces existen básicamente tres tipos de obtener muestras histológicas. Tengo lo que es la biopsia, la autopsia y la necropsia. Entonces, básicamente son esos tres tipos de obtención de muestra. Autopsia, biopsia y necropsia. ¿Ok? Ahora vamos a las diferencias. Bio, ¿qué significa bio? Bio es vida. Psia es retirar, obter. Entonces, vamos a obtener muestras de alguna manera. La biopsia, como su nombre dice, bio, vida, es cuando el paciente, ¿ya? Cuando el paciente está vivo. ¿Ok? Autopsia es cuando el paciente está vivo, ¿no? La autopsia es cuando el paciente está muerto. O sea, acaba de fallecer y yo puedo obtener muestras. Y la necropsia es cuando el paciente ya está enterrado en el piso, en el suelo, ¿no ven? Está en el cementerio, no sé dónde yo, si es un crimen o si no es. Entonces el paciente ya está enterrado, ¿no ven? Ya. Está muerto el paciente, está enterrado. Acá cuando acaba de fallecer y acá cuando está vivo. Todas esas formas, existen varias formas de realizar la obtención de la muestra a través de biopsia, autopsia y necropsia. Dentro de lo que es la biopsia, nosotros tenemos la biopsia, ¿ya?
Puede ser a través de una cirugía, puede ser a través de una punción. Por ejemplo, cuando ustedes van a un laboratorio a hacer una colecta de sangre, es una obtención de muestra. Recuerda que sangre también es un tipo de tejido. Perfecto. Si es un tipo de tejido, también es una biopsia. ¿Cómo vamos a colectar? Por una punción. ¿Cómo se realiza la punción? Con una aguja. ¿A ver? Entonces, a través de una aguja. Entonces puede ser a través de una cirugía, de una punción, de una aguja, de una endoscopia. Claro, puede ser a través de una endoscopia. Claro. Y acá tenemos, ¿no? Biopsia quirúrgica, biopsia endoscópica, biopsia por aguja, cirugías amplias. ¿Ya? Y tenemos la necropsia, ¿no? El paciente acaba de fallecer. Acá tenemos una imagen. Y se obtiene muestra. O entonces la autopsia, ¿no? Se obtiene muestra y la necropsia igual se obtiene muestra a través de esos medios. ¿Ok? Entonces, básicamente son esos tres tipos de métodos de recolección de muestra. Lo que es la biopsia, lo que es la autopsia y lo que es la necropsia. ¿Ok? Entonces son tres tipos de obter o recolectar muestra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene alguna pregunta? Hagan pregunta. No hay preguntas, ¿no? Ya, perfecto. Ya, esta primera clase que nosotros tenemos, nosotros vamos a quedar hasta ahí. Mañana, en la siguiente clase, vamos a hablar sobre las técnicas histológicas, ¿ya? ¿Cuáles son las técnicas histológicas? Existen técnicas de recolección de muestra y existen técnicas de estudios, ¿ya? Existe un paso a paso. Ya, muy bien. Ya que no hay dudas, no hay preguntas, espero a ustedes mañana. Ya vamos a hablar sobre las técnicas histológicas. Hagan revisar, ya, hagan revisar sus, lo que es la diapositiva, ¿no? La diapositiva, por ejemplo, está acá, dentro, donde dice introducción a la histología, ¿no? Ahí tiene acá diapositiva, slides, ¿ya? Va a estar este slide ahí. Estudien, aprovechen. Los primeros temas son bien facilitos, ¿ya? Y mañana yo voy a explicar a ustedes cómo funciona la parte evaluativa, ¿ya? Hoy día me he olvidado eso, me esqueci de falar, ya me olvidé. Pero mañana vamos a hablar sobre la parte en relación a cómo es el sistema de evaluación, ¿ya? Hay una parte teórica y una parte práctica, ¿ok? Durante esa semana, lo que en mi materia, lo que dice clases prácticas ya va a ser teoría, ¿ok? Porque no tenemos que practicar, ¿no? ¿Ok? Muy bien, no hay preguntas, no hay dudas. Estudien, ¿ya? Hasta mañana. Tengan
un buen inicio de semana, sea bienvenido a la carrera. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me puede estar enviando por WhatsApp. Ya no hay problema.